lo mejor. Y ahí dice, por ejemplo, la canción dice, mi obediencia, ¿sí? Es lo mejor. Pero ¿sabe que eso no es lo mejor? La conciencia es lo mejor. La idea de Dios es que nosotros le obedezcamos consciente de por qué, porque Él nunca nos va a pedir algo, ¿cierto?, que nos vaya a hacer daño. El asunto es que a veces nosotros le obedecemos a Dios creyendo que es en contra nuestro. Entonces va a llegar un momento en que mi conciencia va a ser lo mejor que yo le puedo entregar al Señor, para que podamos distinguir cuando se hizo solamente por una obediencia que no tenía demasiado sentido. Entonces, yo le quiero hablar una vez más, porque Dios trabaja con la conciencia del ser humano, y de hecho por eso las cosas van creciendo, ¿no? Por eso las cosas van aumentando, y por eso en algún momento podemos llegar a decir, yo te agradezco por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Él siempre está obrando, Él siempre está haciendo, pero es obvio de que va haciendo las cosas de acuerdo, lo vamos comprendiendo. Entonces, algo que citaba Débora recién acá, ¿sí? En algún momento, la iglesia contempló solamente esta primicia, la palabra primicia, que son los primeros frutos, ¿sí? Los primeros frutos eran las primicias. Entonces, siempre se observó, puesto que Proverbios lo relaciona con los bienes, entonces se contempló solamente que podría llegar a ser lo que yo doy al Señor. Entonces en algún momento le entregamos, yo me acuerdo cuando recién comencé la iglesia, traíamos todo un poquito de algo para entregarle a Dios. De hecho lo llevaba el pastor, ¿cierto? Pero le traíamos algo de nuestras compras. No sé si vos viviste esa etapa. Claro, traíamos lo primero, ¿no?, de nuestras compras en el súper y le traíamos al Señor. Bueno, la idea es de que eso ha ido progresando, y la idea es hasta dónde tiene que progresar, ¿sí? Y tiene que progresar no solo porque tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer para el Señor, sino porque hay cosas que están escritas, ¿sí? Entonces no puede ser que nos hayamos quedado solamente con un versículo que está en Proverbios cuando la palabra primicia la tenemos en otras partes. Y a mí me gustaría que volviéramos a reflexionar hasta que alcancemos lo que el Señor entiende como primicia y que nosotros podamos lograrla. Sin lugar a dudas fue maravilloso lo que citaba Débora, qué hermoso tiempo cuando podíamos llenar este lugar y podíamos entender. Y el problema es que, como ella dijo, había una competencia de quién ponía más, y eso no es lo mejor. Entonces eso tenemos que crecer. Si en algún momento fuimos mucho para ver quién ponía más, no es justamente la idea de Dios, ¿sí? La idea es que vayamos avanzando en cuanto a la comprensión de qué es lo que quería el Señor para nosotros. Voy a citar un par de versículos para que ustedes vayan recordándolo, porque lo citaremos durante la prédica, para que vea que la palabra primicias no solamente tiene que ver con finanzas, ¿no? Entonces quiero recordarles algunos versículos. Hay uno que no está allí, pero se lo voy a recordar parafraseándolo. Dice la Biblia que somos primicias de su espíritu, ¿sí? Serían los primeros frutos del espíritu, ¿sí? Del Espíritu Santo. ¿Y se acuerda cuáles son los frutos del espíritu? ¿Sí? ¿Se acuerda? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Bueno, esos 9 frutos que están allí, que por allí es como que es más fácil poner una a yo tener que dar amor, a yo tener paciencia, tener benignidad, tener bondad. O sea, hay cosas de que se nos ha pasado por alto. Entonces,
vamos a mirar algún par de versículos para ver cómo podemos manejar esta idea de la primicia. Lo que el Señor quiere establecer, por ejemplo, en este tiempo, ya lo tenía muy claro el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo tenía re clarísimo y el apóstol Juan tenía re clarísimo lo que hoy tenemos que alcanzar a entender. Y no solo por obediencia, sino porque lo entendemos. Lo entendemos. Fíjese, vamos a mirar unos versículos. 1 Corintios 15, 22. Fíjese cómo utiliza la palabra primicia acá. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, vamos a ponerlo desde un poquito más atrás, Marcos, desde el 20, poneme a ver. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y pone el orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, así como el Señor fue primicia, nosotros también tenemos que ser primicias. Pablo, por ejemplo, entró en estas primicias porque todavía no es su venida. Yo lo que quisiera que nosotros alcanzáramos a entender, ser primicia antes de su venida. ¿Sí? ¿O ustedes quieren ser los de su venida? Yo quiero ser primicia. Y el trabajo es poder entender qué es ser primicia. Dar lo primero y lo mejor. Eso quiere decir que estos no van a dar lo primero y lo mejor. Van a dar lo segundo. Entonces, entender primicia, quiero llevarlo a ver si lo podemos al terminar poder entender que justamente sería ser un primicia. Vamos a leer otros versículos. En Santiago 1:18. ¿Cómo dice ahí? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia. ¿Sí? Él nos hizo nacer para que seamos primicia. De hecho, todos hemos nacido de alguien, pero Él nos hace volver a nacer para que seamos primicias, ¿sí? Los primeros frutos. Vamos a leer otros versículos. Apocalipsis 14:4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. No está hablando, esto está en Revelación, ¿cierto? Apocalipsis es el libro de las revelaciones. No está hablando ni de hombres solamente, ni de mujeres, sino que está hablando de nuestro espíritu que no es capaz de contaminarse con exacto. La mujer en las escrituras, aparte de ver al sexo femenino, está contemplado como el alma del ser humano o como una matriz. Entonces, el que mi espíritu no se contamine con algunas cosas, precisamente con mi alma. Mi alma suele contaminar porque dice que nosotros traemos de Eva los sentidos extraviados. Entonces, no por malos, sino por extraviados, a veces contaminamos el espíritu. Dice, estos son los que siguen, que acá es donde yo me voy a parar. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia. Entonces yo quiero ver, a ver si le puedo mostrar la idea de que el primicia, la forma de poder alcanzar, ser primicia para Dios, tiene que ver, y creo que allí está el por qué Pablo lo logra, por qué Juan lo logra. ¿Por qué lo logran? Porque ellos siguen al Cordero por donde quiera que va.
yo miraba lo siguiente. Una cosa es decir, voy a seguir a Jesús, ¿sí? Por donde quiera que va. Que de hecho mayormente es lo que nosotros decimos, o sea, todos los creyentes decimos seguir a Jesús. Lo que es distinto, porque ahí no dice Jesús, cuando ya podría nombrarlo como Jesús, ¿cierto? Sin embargo, lo nombra como el Cordero. Entonces, quiero que le prestemos atención a eso. No dice siguen a Jesús, sino que dice siguen al Cordero. Y esto me hizo clic, porque la idea de que para poder ser primicia y poder alcanzar esa promesa, que tiene que ver con una serie de cosas que yo voy a tener que tratar de manejar en mi vida, tiene que ver de que yo contemple o tenga la idea de que estoy siguiendo al Cordero. ¿Se acuerda por qué dice que Jesús es un Cordero? Tiene ciertas características, ¿cierto? Pero primeramente la Biblia dice, este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, no del sistema, voy a ir aclarando. El Cordero de Dios, no de un sistema político, ni de un sistema eclesiástico. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que fue inmolado ¿cuándo? Hace 2000 años. Como Cordero, dice la Biblia que Él fue inmolado antes de los tiempos. Antes de los tiempos. O sea que primero, Él fue una primicia desde antes de que los tiempos empezaran a correr. De hecho, los tiempos han empezado a correr y los judíos lo celebraban de una manera y tenían sus protocolos, sus rituales para llevar un corderito y todo lo demás. Pero de repente las cosas fueron cambiando y todos los tiempos han ido cambiando. Yo lo que quiero, por ejemplo, recordarles, ya que las primicias se traen al principio de un año. Al principio de un año, acuérdese que para Dios no se mueve con los tiempos. Para nosotros no deja de ser una oportunidad, ¿sí? Un año viene a ser como un portal para un nuevo tiempo, una nueva oportunidad de cosas, pero recuerde que Dios no está al tiempo de los hombres, Dios está a destiempo, ¿sí? Y este Cordero nos habla de un animalito, ¿cierto? Un animalito no ni siquiera dice oveja, Cordero, más chiquitito, más inocente, imposible. Pero incluso tiene tantas características el Cordero, que es lo que yo le quiero mostrar ahora. Pero antes de mostrarle la característica de un Cordero, quiero mostrarle la característica de alguien que como nosotros, los seres humanos, tenemos como eso tan natural en nuestras vidas, ¿sí? Lo vamos a recordar, vamos a poner un versículo para recordarlo. Está también en el capítulo 15 de 1 Corintios, donde pusimos eso. Dice así, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, ¿sí? Esa que tiene una característica muy femenina. Y el postrer Adán, un espíritu vivificante, hablando de Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Tal el terrenal, los terrenales, tal el celestial, los celestiales.
Entonces, de alguna manera, algo que muchísimas veces lo hemos estado viendo, hay una primera actitud nuestra que es muy animal, pero no de corderito precisamente, pero sí muy animal, que necesitamos identificar. Ahí lo muestra de esa manera, pero vayámonos a los días del 2026 y miremos ciertas características donde el ser humano ha llegado a algunas características. Fíjese, por ejemplo, hoy por hoy tenemos, voy a marcar solamente dos límites, porque yo creo que esos son los límites que después de allí se concentran, en cada uno de estos límites se concentran distintas cosas. A ver, que yo lo tenía escrito por acá. Está por un lado la rebeldía, ¿sí? La rebeldía. Y por otro lado, los medrosos o los miedosos, ¿sí? Gente miedosa. ¿Por qué lo separo así? Porque creo que dentro de la rebeldía del ser humano se desprende una serie de cosas. Y dentro del miedo también se desprenden otra serie de cosas, pero le pertenecen al miedo y allá le pertenecen a la rebeldía. Ahora fíjese, en cuanto a un rebelde, cuando se le cataloga rebelde a una persona, no está de acuerdo. ¿Cómo no va a estar de acuerdo? ¿Cómo no piensa como yo? Si no piensa como yo, ya es un rebelde. O sea, no tengo otra perspectiva para mirarlo porque lo miro desde mi perspectiva. Es rebelde en cuanto a mí, en cuanto a mi criterio. ¿Sí? ¿Qué rebelde? Pero después está, por otro lado, el miedoso, que digo, qué miedoso, que no es capaz de hacer las cosas cuando es tan fácil hacerlo. Entonces catalogo de acuerdo a mi criterio. ¿Saben que hoy la sociedad puede, ¿cómo se le dice? Titular, ¿cómo se le pone cuando se le pone un nombre a las cosas? Se etiqueta, ¿sí? Las cosas tienen una etiqueta. Por ejemplo, al rebelde se le dice sufre negación, ¿cierto? Sufre negación. Y el miedoso es paranoico, ¿sí? Etiquetamos. Pero detrás de todas estas reacciones, encontramos algo que los une a todos en sus características. Todas estas características, como en el animal, son instintos de supervivencia. Todos tienen un mismo mecanismo, el rebelde o el medroso. Son mecanismos de defensa. ¿Cuál es el patrón que nos une a todos? Instinto de supervivencia. Voy a volvérselo a repetir porque mecanismo de defensas por instinto de supervivencia. Si lo vemos como los animalitos, ¿sí? Usted va a ver animalitos que parecen miedosos, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué miedoso? Es un instinto. ¿De qué? De supervivencia. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no quiere salir? ¿Por qué cada vez que alguien le quiere hacer yo tengo un ratoncito ahí en mi casa y lo quiero hacer que salga y que no es un ratón, es un hámster. Pero él tiene su instinto de supervivencia, o sea, no me huye por idiota, me huye porque hay un instinto de supervivencia. Tenemos por otro lado, ¿sí?, a animales, mirando los animales, más agresivos. Entonces, si uno se acerca, atacan. ¿Por malos? Diga, ¿instinto?
de supervivencia. Vale. Así los animales, así el terrenal. Así es nuestra alma viviente, ¿sí? Tenemos distintos comportamientos, ¿sí? Pero podríamos decir una sola característica en todos: instinto de supervivencia. Entonces yo quiero poder mostrarle, porque lo que queremos es ser primicia, y no porque queramos, sino porque lo que el Señor nos muestra o nos quiere decir que algo nos está pasando. O sea, me comporto con un alma viviente como un terrenal, pero es lógico, hay un instinto de supervivencia. Es más, la Biblia dice de que en realidad todo lo que ha hecho el hombre es por el temor a la muerte, ¿sí? Pero independientemente del temor a la muerte física, en lo espiritual también tenemos un temor a otro tipo de muerte. Por ejemplo, personas que se han levantado como rebelde o protestando ante una situación, ¿sí? Lo que han manifestado en cierta manera es un instinto de supervivencia. El de decir, no, a mí no me van a querer domesticar, por ejemplo, ¿no? A mí no me van a domesticar, yo soy así. A mí no me va a poner un collar y me va a llevar a pasear, ¿sí? Y esto es en cuanto a actitudes sociales. Tenemos, por ejemplo, una sociedad que se ha levantado como rebelde y nosotros la etiquetamos como rebelde. Tienen problemas, como es que dice la psicología, dice, sufre negación. No sufre negación, es un instinto de supervivencia. De repente, muchas personas, en el ámbito de la iglesia o en el ámbito del que sea, a veces, por ejemplo, una frase muy usada: ellos son ovejas que van detrás de. Y es tan bíblico, ¿sí? Por algo el Señor lo puso, que teníamos que ser como ovejas. Ahora, claro, ¿quién quiere ser oveja y que otro le diga por dónde tiene que ir y qué tiene que hacer? ¿A quién le gusta eso? A mí no. A mí no. Pero la idea es, no quiero que me lleven como una oveja al matadero, y no quiero ser una oveja para Dios o para el sistema religioso o para el sistema del mundo. Porque no se trata de que yo aflore como el rebelde de la sociedad. Yo soy el más rebelde de la sociedad, soy el bicho más grande. No, tengo que ver que lo que yo estoy guardando es un instinto de supervivencia. Por ejemplo, una forma de guardar un instinto de supervivencia, a veces queremos guardar nuestra, ¿cómo se le dice a esto? Qué memoria la mía, seré vieja ya. La reputación, por ejemplo. Seamos sinceros, ¿quién no quiere guardar la reputación que tiene en el área, en el ambiente que sea? Uno quiere guardar que no me vean, que no se enteren, que no se den cuenta. Eso es guardar la reputación, ¿sí? Instinto de supervivencia. No es muerte física, es muerte a un yo. Es que yo soy, ¿cómo me van a ver en medio de eso? ¿Sí? Instinto de supervivencia. ¿Cómo a mí me van a decir lo que tengo que hacer? ¿Cómo a mí me van a mandar? Instinto de supervivencia. No es ser malo, pero fíjese cómo todos caemos en la misma cosa. Por otro lado, tenemos a los miedosos. Los miedosos que siguen un formato, una forma por miedo, por inseguridad. No es que si no lo hago de la misma manera en que me enseñaron siempre, hablando, por ejemplo, de la religión, si no lo hago así, no me siento en el lugar seguro.
Eso es miedo. Eso es miedo. Entonces, por ahí lo que tenemos que saber de que nosotros estamos de un lado o del otro. No estoy de acuerdo con nada de lo que hacen ahí. ¿Es rebeldía o instinto de supervivencia? Me lo tengo que plantear. Por eso yo le decía, ya no se trata de que lo que hagamos lo hagamos por obediencia. Tengo que tener conciencia de qué es lo que hago, por qué lo hago, cómo lo hago, cuál es mi intención. ¿Sabe qué Dios quiere? Dios quiere ir haciendo cosas nuevas. Vuelvo a repetir lo que decía la canción que le gusta a Cristina. Lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que hará. Tengo que saber lo que hará. Tengo que saber lo que hará. Ahora, lo más seguro para yo saber qué Él va a hacer conmigo es que yo empiece a seguir a Jesús, o mejor dicho, al Cordero. ¿De dónde es? ¿Desde cuándo es Cordero? Desde antes de que el mundo fuera, desde antes de los tiempos, desde antes de que fueran marcados los tiempos. Si usted se da cuenta, los tiempos van marcándose distintos, en todos los tiempos las cosas cambian, las cosas avanzan, las cosas les pasa de todas las cosas, pero Dios es el mismo. El mismo que tenía Israel es el mismo que hoy tenemos. Los que siempre vamos a sacar lo que es el ser humano, el natural, el alma viviente, lo va a sacar en esas dos características. O me comporto como un rebelde o me comporto como un medroso. Hay cosas que no las voy a hacer y todo es por instinto de supervivencia. Es que no voy a encajar en ningún lado. Si yo salgo, por ejemplo, del formato tradicional de la iglesia, es que no encajo en ningún lado de la sociedad. Entonces de repente yo me estoy comiendo un montón de cosas que hacen dentro de una religión, porque si no después no voy a encajar en ningún lado. Eso es instinto de supervivencia. Eso es ser miedoso, pero es un instinto. Es un instinto. ¿Saben? Jesús fue el cordero, corderito, pequeñito. Entre los animales, la oveja es la más dócil que hay, pero un corderito más dócil todavía. Y sabe que es uno de los animales que no tiene instinto de supervivencia. Usted una oveja la deja sola por ahí y por eso el Señor la utiliza de figura. Si la deja sola se le va a morir de hambre. Cualquier otro animal se la apaña, va para acá, sube allá, le roba. La oveja no. No tiene instinto de supervivencia. Es más, por eso usa en Isaías, como cordero fue llevado al matadero. No tiene instinto de supervivencia. ¿Y Dios no quiere que tengamos instinto de supervivencia? No de la manera en que lo hace el alma viviente. Si yo todo lo que hago, lo hago por cuidar mi reputación, por el que dirán. ¿Usted sabe que había gente que seguía a Jesús de noche para que no... Claro, ¿se acuerda de alguno? ¿Quién? No. Nicodemo, por ejemplo, de noche para que no lo viera. ¿Qué es lo que no quería perder? La reputación. Claro, él tenía un lugar entre la religión y Jesús no andaba con la religión. Pero su instinto de supervivencia no era un hombre malo. Voy a perder mi lugar. Y es como que el hombre necesita pertenecer a un lugar, si no se siente perdido. Arimatea, por ejemplo. Arimatea dice que lo seguía en silencio, en privado, en oculto, ¿sí? Que nadie se entere.
El asunto es que nosotros tenemos que redescubrir por nosotros mismos nuestros instintos de supervivencia. Porque para ser un primicia, yo voy a necesitar seguir al Cordero, no en este tiempo. Porque si no, yo voy a poder, por ejemplo, desprestigiarme delante de algunas cosas. El que me tilden, por ejemplo, como tilda, toda una sociedad tilda, ¿sí?, a los creyentes, y no descarto que hay creyentes que sean medrosos. Por eso la idea es que nosotros nos identifiquemos con lo que Dios quiere. Somos primicias para Dios. El cordero era cordero de Dios, no un cordero de un sistema, ni religioso ni político. Hay gente rebelde ante, a lo mejor, algunas cosas, algunos criterios que son bíblicos, porque la idea es que no sigamos criterios humanos. Por eso necesito despertar conciencia. Si incluso si tengo conciencia, si tengo conciencia y tengo prudencia y todos los frutos del Espíritu, no me podría sentar yo, por ejemplo, con un pastor y decirle, pastor, ¿ustedes por qué hacen todo eso? Si pertenezco al lugar. O sea, ustedes lo pueden charlar conmigo, yo no me voy a ir a sentar con otro pastor a decirse, pastor, ¿por qué ustedes hacen esto, dejan de hacer aquello? ¿Sí? Pero ¿se puede hablar? Claro que se puede hablar. Se podría hablar. Si somos una familia, somos una familia. Y llegar a un criterio sin dejar a Dios, pero al final no estoy siendo la primicia para Dios, porque acá no me gusta, allá no me gusta, acá soy un rebelde, allá soy un... No. Ni rebelde, ni medroso. Son instintos de supervivencia. Jesús ya venía inmolado. Jesús ya venía inmolado como un cordero, desde antes. Entonces, si yo puedo seguir a Jesús, no desde ahora, ay, yo conocí al Señor, yo lo conocí un 1 de mayo al Señor, así que no se me va a olvidar nunca. Yo conocí al Señor el 1 de mayo del 2000 no sé qué, del 1000, no sé, creo que todavía ni la luz se había... Pero si yo lo siguiera desde entonces voy a fracasar porque ha cambiado tanto la sociedad desde tanta forma, ¿sí?, que no lo voy a poder seguir desde esa manera. Tengo que seguirlo desde antes de los tiempos. No tenerle temor a la muerte. La Biblia lo dice una y otra vez que no le tengamos temor a la muerte. Y no habla la muerte física, sino la muerte de lo que yo soy o de lo que yo creo ser. De lo que yo creo ser. Porque en realidad, como leíamos en Corintios, así como he traído el terrenal, voy a traer al celestial. Ahora díganme, ¿el celestial en mí no es antes que el terrenal? Claro, si lo sigo al Señor si lo sigo al Cordero desde antes, yo soy antes. Mi primicia es antes. Mientras que yo le estoy entregando a este primero, poneme el versículo anterior. No, subilo. Un poquito más. El versículo que estaba anterior al que teníamos. Mas el espiritual no es primero, sino... Entonces fíjese, en cada primicia le hemos traído a ese primero, al animal. Al animal, el que se mueve por los instintos, instinto primeramente de supervivencia. ¿Por miedo? No, de aquí a mí no me va a mover nadie, ¿eh? De este lugar y de estas 4 paredes, y yo a la falda del apóstol, de la pastora, me voy a quedar colgada. Por eso me puse vestido.
tengo pantalón. No es así. No es así. Como no es así para mí también. Sabe que por instinto de supervivencia, yo voy a querer ser de por vida lo que soy para ustedes. Y yo quisiera que ustedes nunca se fueran de acá. Que no se me movieran de acá. Pero eso, no sé si es más. ¿Cómo se le llama eso? El de querer ser mi reputación. ¿Mm? ¿Qué quiero yo? ¿Guardar mi reputación en este lugar? ¿O quiero que ustedes logren lo que Dios tiene para ustedes? Y eso no quiere decir que ustedes se tengan que ir para lograr, pero que tengan una independencia. Una independencia, porque ser lo que Dios quiere no es que ustedes estén todo el tiempo acá, sino que ustedes vivan una vida, como decía Débora, una vida donde sea, en el trabajo, en el colegio, donde estén, una vida en Dios. No, a veces somos acá. Y eso es lo que tenemos que ver, de que realmente no se nos haga la costumbre de ser cristiano porque toco acá, porque me siento allí, porque hago esto, porque hago aquello. No, no soy por eso. No soy por eso. Te voy a dar lo mejor de mi vida. No solo te voy a cantar, ¿cómo decía la canción? Pero habla también de cantar. Después la vamos a leer, a cantar de nuevo para que le prestemos atención. Anda, eso. Será mucho más que una canción. Será mucho más que una prédica. Será mucho más que un barrer. Será mucho más. Mucho más. Voy a renunciar a mis intereses personales porque eso es un alma viviente y no le puedo entregar eso. Y tenemos que reconocer que le hemos entregado eso. Reconozcámoslo. Reconozcámoslo para que podamos realmente entregar la primicia que tenemos que entregar. Saben que si fuera por mí, y yo sé que los tiempos van cambiando, porque hay cosas que Dios tiene que tirar abajo, para que puedan resurgir las mejores, las que tienen que ser, las que son prioridades, la que establece al ser humano en el lugar que tiene que ser. Pero primero necesito saber de que yo tengo que morir a mi reputación o lo que yo quiero ser para que realmente lo que Dios quiere hacer se dé. Seguir al Cordero desde el principio va a ser agarrarme de ahí para que no me mueva según los tiempos, porque si no, según los tiempos yo voy marcando las cosas. Por ejemplo, mayormente estábamos acostumbrados, y yo le dije a Anabel, ahora no vamos a poner todas las frutas ahí para las primicias. ¿Por qué? Porque para nosotros primicia es llenar el altar de fruta. Mientras más fruta, mejor. Y mientras más mejor cortadita esté la fruta, más primicia es. Y más grande es la mesa, más primicia es. No, seamos sensatos y seamos conscientes. Eso es bonito, sí, para decorar es precioso. Pero ¿me voy a quedar pegado en eso? ¿Se va a quedar usted pegado allí? ¿Me voy a quedar yo pegada acá? ¿O vamos a hacer lo que el Señor pretende que sea? De hecho, voy a tener que dejar el temor a la muerte. ¿Sabe que una de las cosas que más sufre, por ejemplo, en mi caso, que así como en lo natural, vio que en lo natural sufrimos cuando nuestros hijos empiezan a ir, se empiezan a hacer grandes, ya no quiere venir conmigo, y después hasta que se nos van y se nos van. Y son nuestra debilidad y se nos van. El asunto de que no se despegue la relación que hay con ellos. Esa es la prioridad.
No que vivan en mi casa, sino la relación que yo sigo teniendo con ellos. A mí una de las cosas que me duele o que me dolía, porque el Señor es como que le golpea mi conciencia y me tengo que despertar. De que, claro, como pastor se siente bien con las ovejas. Si me miro como padre es que me siento bien con los hijos. Entonces, ¿qué mejor que los hijos estén todas? Pero mejor de que estén es la relación que vamos teniendo. Es lo que pretende Dios. La relación que vamos recuperando en todo esto. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo Jesús enseñó de que Él tenía que morir. Y nosotros siempre decimos, Él ha muerto por mis pecados, porque Él pagó mis pecados. Y claro, y ponemos en una cajita cuadrada así mis pecados. Yo hacía esto, hacía el otro. Instinto de supervivencia. Él murió para cubrir mi instinto de supervivencia. Para que yo en algún momento entendiera que no tenía que pelear todas las veces por sobrevivir. El Señor dijo una cosa: el que quiera salvar la vida, y el que quiera salvar, la perderá. El que quiera salvar la vida, la perderá. Y el que pierda por causa de mí, la salvará. Y si bien a lo mejor en ese tiempo había mucho, incluso ahora puede haber perseguidores y que puedan matar el cuerpo, no se preocupen por los que matan el cuerpo. El hecho de que usted se comporte como un cordero de Dios, no de un sistema. Si yo voy a ser un cordero para un sistema religioso, no. Perdón, no cuenten conmigo. Si voy a ser un cordero para un sistema que hoy piensa de una manera y mañana piensa de otra, porque así es el sistema, ¿sí? El mundo entero va cambiando. Desde que Él fue inmolado hasta cuando termine, ¿sabe cuántas veces va a cambiar los tiempos? El cordero que solamente tiene la voz de Dios, porque es una de las características de la oveja, escucha la voz de su pastor, del gran pastor de las ovejas. Y a las recién paridas las lleva en sus brazos. ¿Sabe que la sociedad de hoy, como en Egipto en aquel tiempo? Yo sé que Horacio es muy conocedor de las escrituras, ¿cierto? Un poquito. En aquel tiempo, en Egipto, si había algo que odiaban, era a los pastores porque odiaban las ovejas. ¿Le suena de algo al sistema de hoy? Entonces corremos riesgo de que para lo que otros llaman ovejas, para nosotros sea la gran virtud de llegar a ser un primicia para Dios. No para los hombres, primicia para Dios. Que después podamos bendecir a muchos como lo hizo Jesús. Pero morir a lo que tengo que morir. Poneme el 20 de nuevo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Una muerte para los demás, pero en el caso de él estaba dormido. Que es justamente de lo que se habla ahora, despertar, ¿qué? Conciencia. Despertar conciencia. Él se levantó y según vio Juan, dice, yo vi un cordero inmolado, pero cuando lo mira bien, ya no era un cordero, ya era el león de Judá. Pero el león de Judá, no el león que andaba rugiente
en un sistema. Entonces, de poder lograr lo que Él logró. Pareciera que no es fácil lograrlo, por eso después más abajo dice que resucitarán en su debido orden, y no estamos hablando de una resurrección física, sino de acuerdo a lo que dice Efesios. ¿Estábamos muertos? En nuestros errores, ¿sí? Muerto en errores. La verdadera vida había muerto, ¿sí? Por justamente guardar la reputación. El que quiera ganar la vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí la va a ganar. Necesito ver las dos diferentes formas de muerte, o puedo estar muerto. Hay gente que por guardar su reputación, lo que él es, lo que ella es, lo que quiere ser, está perdiendo cosas. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Asegurarme que es la voz de Dios para despertar. No voy a seguir una religión, no voy a seguir un formato que a mí no me encaje. Pero no puedo dejar de servir y de seguir al Cordero. Yo no sé si a usted le quedaba tan claro esta balanza que yo había puesto acá, de ser de los rebeldes o de ser de los miedosos, porque es un desequilibrio. Nada me gusta y estoy en contra de todo y todo lo que, o sea, yo soy el... Tengo que aprender a escucharlo a Dios. Tampoco hay cosas que las voy a guardar y las voy a... por más que... porque yo ando por obediencia. No, eso es miedo. Eso es miedo. Es miedo. Porque lo que le llamamos obediencia a Dios se transformó en una obediencia a un sistema religioso. Tengo que asegurarme que sea ese temor reverente a Dios. Mayormente depende de mí, esto no depende del sistema, no depende de los lugares, depende de mí. Usted es el que tiene que ser primicia. Usted es el que sabrá hasta dónde va a seguir en un lugar o cómo va a manejar las cosas en ese lugar. Está en usted, está en usted. Ya Dios ha sacado ese formato de pastores exigentes que acá se hace lo que yo digo, si no, ahí tenés la puerta. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Pero sí funciona que nos despertemos a una conciencia. ¿Quién soy? ¿Desde cuándo soy? ¿Y qué quiero de mí? ¿Qué quiero de mí? Ser un primicia no solamente es satisfacer el deseo de Dios. Lo que Dios ha hecho no lo ha hecho por Él. Lo ha hecho por nosotros. Porque Él sabe que a mí no me conviene ni una cosa ni la otra. ¿Sufre el rebelde en toda su rebeldía? Sí, sufre. ¿Sufre el miedoso en todo su ¿cómo se le dice eso? Sus temores, sus miedos. ¿Y todo lo que lo rodea con eso? Sí. No somos libres de esos lugares. Mientras que el rebelde se cree libre. Y el miedoso se cree libre porque anda detrás de la verdad. No, mi verdad es Cristo. Que el Señor nos ayude. Estamos en un tiempo muy difícil. Y se va a poner más difícil. Y una de las cosas que tanto se repiten, ¿no? Es que no tengamos temor. Porque nosotros, ¿sabe que nosotros tratamos siempre de relacionar a Dios con los ambientes que estamos acostumbrados?
Entonces, yo entro en un ambiente de iglesia, ¿sí? Si es católico y tiene más santito y más cosas, más se siente identificado, este es el lugar de Dios. Nosotros que tenemos otro pensamiento, qué sé yo, lo asociamos con otras cosas. Hay un púlpito, hay un teclado, esto es una iglesia, entonces me siento bien, es mi entorno. Es mi entorno. Entonces por ahí necesitamos cosas que nos ambienten el lugar para yo sentirme seguro. ¿Sabe que alguien me contaba un sueño? Y me decía, soñé que iba a una iglesia y estaba ahí con todos los hermanos y todo lo que hay en una iglesia. Y de repente me fui a preparar un cafecito. Cuando quise volver no encontré el lugar. Y los buscaba y me perdí y me desesperé porque sentí una inseguridad. Es la palabra. A veces los creyentes nos sentimos seguros en ciertos ambientes. Dios está en todos lados. Dios no te ve solamente cuando estás allí tocando, ni cuando yo estoy aquí predicando, ni cuando estás tú escuchando. Dios está en todas partes. Y Dios está trabajando contigo. Déjelo que trabaje. A lo mejor estamos en un tiempo donde todavía no hemos despertado. Estamos en un sueño profundo y ese sería otro tema. Puede que estemos en un sueño profundo, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Sabe que algo que se me venía hace poco? Dios dejó en un sueño profundo 2 veces al hombre. A Abraham, para poderle sacar a Eva. Y la segunda vez cuando hizo pacto con Abraham. Un sueño profundo, pero había que despertarse. Pero ese sueño profundo estaba allí para que Dios pudiera hacer lo que él tenía que hacer como pacto que iba a hacer con Abraham. O sea que en otras palabras, Abraham ni se enteró del pacto que estaba haciendo Dios con él. Después se enteró por las palabras, pero Dios había pasado él jurando por sí mismo de que eso se iba a cumplir. Y a veces a lo mejor nosotros estamos en un sueño profundo. Pero si vamos a despertar, despertemos para saber de que queremos ser primicia para Dios. Que no voy a ser un rebelde de las iglesias y dejando a las iglesias a todas mal. Ni rebelde contra un sistema, ni rebelde contra... Pero sí voy a ser un cordero para Dios. Un cordero. No le voy a tener miedo a ningún tipo de muerte. Porque ahí voy a tener la vida. Ahí voy a tener la vida. Entonces yo quiero que por un momento usted cierre los ojos y piense a qué cosas le tiene miedo, con qué cosas se siente seguro. Dios está siempre con usted. No se quede pegado a cosas que le den seguridad, porque eso dejaría a Dios de lado. Si nosotros nos aferramos a cosas que nos hagan sentir seguros, ya no es Dios mi seguridad. Vosotros estáis seguros en Él. En Él. Y de hecho, cuando yo encuentro eso, y ya no me importa qué cosas tengo que morir, voy a morir a mis criterios, así pensaba yo, pero me ha resultado no, porque no tengo ni amor, ni gozo, ni paz, ni benignidad, ni bondad. Lo que quiere Él es para que yo tenga todas esas cosas. Y esas cosas me van a venir bien primero a mí. Primero a mí.
Después voy a poder bendecir a otros, sí, desde el lugar que sea, en el lugar que sea. Ya no va a importar ni el sitio, ni el lugar, ni la forma, si tengo micrófono o no tengo micrófono. Señor, tú eres el mismo hoy y por los siglos. Tus años no pasarán. Por eso en esta hora queremos entender, queremos vernos en medio del ser humano hoy. El ser humano que tiene tantas formas de reaccionar, tantas formas que le llamamos instintos de supervivencia, no malos, pero caemos en un desequilibrio, Señor. O pertenecemos a una parte o pertenecemos a otra. Y todo por cuidar un estilo de vida. Olvidándonos que el que tú nos quieres ofrecer es el glorioso. Es el maravilloso. Es el que trasciende al tiempo y a las formas. Porque las formas van cambiando. No me puedo estar adaptando a las formas de cómo son las cosas hoy, si ya mañana no van a ser las mismas. Despierta conciencia, Señor. Queremos ser las primicias de los que durmieron, para despertarnos a una mejor vida, con todos esos frutos, para agradarte a ti, Señor. No para agradar a un sistema. La semilla, si no cae a tierra primero y muere, no va a dar fruto. Señor, lo enseñaste de tantas maneras, de tantas formas, Señor. Despiértanos a entender. Despiértanos a entender de que si el cordero tenía que morir, no era porque había algo que te agradara como sacrificio. Dice, sacrificio y ofrendas no te agradaron, por eso le diste un cuerpo. Por eso nos has dado un cuerpo. Diría Pablo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, no con las razones del hombre, con las razones de Dios. Un culto no por obediencia, sin entender. Un culto que es un sacrificio vivo, entendiendo. Una conciencia resucitada, una conciencia despierta, para poder entender por qué hago lo que hago, por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Señores, aquí tus hijos, aquellos que llamaste, y a los que llamó, los perfeccionó. Que el Señor me los bendiga grandemente. Su obra no ha terminado aún. Él lo hizo todo hermoso a su tiempo, pero sus tiempos no han acabado.
hermoso lo que ha hecho y gracias por lo que hiciste. Es hermoso, pero fue un tiempo. Es hermoso lo que haces, pero también será un tiempo. Y es hermoso lo que harás. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén.